Y lo que ha pasado hace 3 años exactamente fue un caso estremecedor en el partido de Merlo. Una banda de delincuentes ingresó a una casa de familia y bueno, ya en su interior se vivió realmente una tragedia. Sí, es el crimen del empresario Gabriel Itzo y las gravísimas lesiones que padeció su esposa, Silvana Pettinari. Es un caso que me parece de alguna manera también caracteriza el trabajo nuestro a nivel periodístico. Lo tratamos desde el primer día y estamos a punto de que se conozca la sentencia en Correcto. pocos días más, y también hemos cubierto el desarrollo del juicio en exclusiva, porque fue el único medio que estuvo presente ahí. Así y las que, novedades que se fueron generando en 3 años, ¿no? Exactamente. Así que bueno, y me parece que hoy tenemos a uno de los protagonistas que fue uno de los primeros nombres mencionados en la causa, que se va absuelto de culpa y cargo a su casa. Me refiero a Walter Sierra, conocido como el Uruguayo, una persona conocida en Morón porque ha tenido un paso también por la política en este municipio y se vinculó de alguna manera su participación o su presunta participación en el caso. Se lo ha relacionado con la política, participó, como decíamos, en la gestión del gobierno municipal de Ramiro Tagliaferro. Exacto. Entre el año 2015 y 2019. Un dato para ubicar a la gente que nos está mirando. El auto en el que llegaron los delincuentes a la casa donde se cometió el crimen estaba a nombre de él. Fue detectado a las pocas horas en el mismo lugar donde él tiene un comercio, así que por eso directamente se lo vinculó con el caso. 3 años después, la realidad es otra. Buenas noches, Walter Sierra, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. El uruguayo, así lo Uruguayo, conocen. sí. Es uruguayo. Soy uruguayo. Bien. Injustamente empatamos ayer, pero soy, Bueno, más tranquilo por supuesto, después siempre de tuvimos lo que ha tranquilo. establecido la justicia. Siempre tuvimos tranquilo. Aparte del equipo de abogados que tenemos, sabíamos que era el mejor y aparte teníamos la verdad, siempre. Dijimos la verdad cuando nos citaron a declarar el primer día. Dijimos cómo habían sucedido los hechos, cuándo se vendió el auto. De hecho, si toman el cuerpo del expediente de la causa, yo declaro un viernes, doy mi relato de lo sucedido. El martes declara la mujer del señor Gustavo y confirma todos los relatos que yo había dicho, que el auto se lo habíamos vendido en octubre, que la pizzería ellos la tenían desde fines de noviembre, principio de diciembre. Corrijo, el auto no estaba en la puerta de mi negocio, estaba en la puerta del negocio de él, que era la pizzería, donde Enfrente. Claro, estaban pegados, eran linderos. Linderos. Ahí. Pero usted dijo que quedó, el auto era Exacto. mío, era Sí, sí. propiedad mía, en la titularidad, pero había sido vendido 9 meses antes de lo ocurrido. Nunca lo transfirieron. No se transfirió. Ahí estuvo la clave por la cual usted termina siendo detenido. Correctamente. Incluso el jefe del operativo de la DDI, durante el desarrollo del juicio, declara que en el allanamiento que hacen en uno de mis domicilios encuentran el boleto de compraventa. También está citado dentro del expediente. Se puede leer, o sea, que después no haya aparecido en el expediente no es un tema ya regular, pero yo estaba detenido. Pero cuando allanaron, todos los allanamientos que nos hicieron a nosotros dieron todo negativo. O sea, mis comercios, mis propiedades, en ningún momento, simplemente la titularidad del auto. Cuando usted habla de Gustavo, se refiere a uno de los integrantes de la banda. ¿El apellido lo recuerda? McDougal. McDougal. ¿Usted lo conocía del barrio? Sí, lo conocía, tenía trato con él. Le vendí el auto a él. Ahora, después que salió a hacer él con el auto esa noche en cuestión, es algo que solo la justicia va a determinar prontamente. ¿Tenía algún seguramente. indicio usted de la personalidad de McDougal No. antes de vender el auto? Tengo que reconocer que, mira, lo he hablado con mi abogado. Si vos me preguntás hoy, y yo lo tenía por un buen muchachote, con algunos problemas de adicciones, pero era una buena persona. Hasta Sí. este hecho, ¿no? No tenía maldad, era bastante, no sé cómo llegó a ese lugar a hacer ese hecho aberrante que hicieron, pobre gente, lo que le han hecho no tiene nombre. Hay un dato que también se conoció en el juicio en estos días. Usted sí conocía a uno de los acusados de haber entrado a la casa. ¿Le llevó una pizza una vez, puede Sí, ser? tal cual. Okay. Una noche nosotros estábamos reunidos entre amigos, pedimos una pizza a la pizzería de McDougal, porque él me alquilaba a mí, yo le alquilaba a él el fondo de comercio. Le pedí una pizza y unas empanadas,
y me la trajo uno de los muchachos que estaba Que en están el juicio sentados en el acusado. banquillo. Sí, tal cual. Y lo dije en el tribunal ese día, porque no los conocía a ninguno, excepto Gustavo, y yo vi en el juicio a esa persona y recordé que él me había traído una pizza a mi casa y lo declaré así en el juzgado, o sea, en el juicio oral. Con lo cual, da toda la impresión, y ahora le vamos a dar la bienvenida también al abogado Javier Baños, da toda la impresión que esta era una suerte de organización que se había gestado para cometer algún delito, y que no se sabe si fue el único Pero bueno, están siendo juzgados por este hecho en particular. Una banda con antecedentes, ¿no? Todos con antecedentes. Una banda de pesados, digamos, así como que se conoce en la jerga. Todos purgaron condena por distintos delitos a mano armada. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿Qué tal, Adrián? Un placer, Norman. Gracias por venir. Bueno, lo hemos, como decíamos al comienzo, ¿no? Seguido el caso desde el minuto cero prácticamente, con el triste desenlace de una persona fallecida, la esposa del fallecido con graves lesiones que aún padece, y bueno, con todas las consecuencias psicológicas, ni que hablar. Bueno, ¿hace falta creer en el cliente o a partir de su profesionalidad? Vos me preguntás a mí, Adrián, sí. Y acá detrás de fondo hay una gran concepción filosófica de todo esto que hablamos. Es decir, esto es la punta del iceberg. Y te diría que la biblioteca se te va a abrir en dos grandes vertientes. Para mí, desde mi punto de vista, desde lo que yo creo, es obvio, es indispensable creerle al cliente. De hecho, no defendería una causa que no fuera justa. Y si yo sé que estoy defendiendo a una persona que cometió un delito, lo voy a defender en tanto y en cuanto sea justo defenderlo. Es decir, no voy a ir a pedir la absolución de una persona que sé que mató a alguien. Ni loco, eso yo. Eso es partir de una concepción filosófica que no da un programa periodístico para hablar de esto. Pero obviamente hay que creerle al cliente, y no dudé un segundo de Walter. Es decir, desde la primera entrevista que tuve, que duró prácticamente 4 horas, donde me dio respuesta con lujo de detalles de todas y cada una de las circunstancias en las que había sido detenido y cómo habían sido los sucedidos, los hechos. Él estaba grabado antes, durante y después del hecho. No dudé un segundo. Si yo hubiera dudado una milésima de segundo de la inocencia de él, vos fíjate que lo defendí contra viento y marea en todos los programas donde me sentaban a hablar de este caso. Gritaba la inocencia, pegaba cuatro gritos y saltaba 4 metros del suelo diciendo que era inocente y nadie me creía. Si yo hubiera dudado de su inocencia, no lo hubiera podido defender. Es así, eso está fuera de toda duda. Y bueno, tuvo mala suerte. Es decir, estaba en el momento, en el lugar que no tenía que estar. Había hecho una venta de un auto sin hacer la transferencia, fue muy desprolijo. Le había alquilado una pizzería a la persona que no se la tenía que alquilar, y esa persona se había metido con la gente que no se tenía que meter. Es decir, había un montón de irregularidades que lo involucraban con un hecho gravísimo. Si este hecho no hubiera sido tan grave, no le hubiera pasado nada. Estamos hablando de un homicidio, crímenes causa, con una persona fallecida, una casa del horror llena de sangre, y la esposa de la víctima fallecida con un ojo perdido y toda llena de cuchillazos. El hecho era espeluznante. Entonces, si yo hubiera sido el fiscal, Claudio Oviedo actuó de una manera muy correcta. O sea, la única punta del ovillo que tenían para llegar a los delincuentes era el auto de Walter. Entonces eso es lo que hizo que estuviera primero detenido y después con una morigeración. El doctor Fraga le otorgó la morigeración y después, bueno... Hubo una investigación, Norma, muy eficaz. También desde el minuto que se conoció la noticia del estremecedor caso, la DDI Morón comenzó a trabajar, a investigar, y bueno, en 9 horas, un seguimiento de cámaras. En 9 horas habían llegado hasta el auto. En 9 horas. Sí. Que estaba a 40 cuadras del lugar del hecho. Claro. No estaba tan lejos tampoco, ¿no? Si un fiscal con la profesionalidad, con la habilidad, con las características que tiene Claudio Oviedo, no hubiera tomado este caso, quizás terminaba con un NN esto. Y el caso terminaba sin esclarecer. Hay que sacarse el sombrero, aplaudir el trabajo que hizo la fiscalía. Obviamente, desde el punto de vista de él, capaz me quiere matar Walter en este momento, porque él fue víctima también, fue una víctima colateral, sufrió un montón. Imagínate, le allanaron todos los negocios, perdió cosas, perdió años de vida, perdió su honor, porque todos los medios están en la pacotilla de todos los medios de comunicación hablando de él como si fuera un homicida, como si fuera un asesino. Y además estuvo detenido y después con pulsera. 7 meses en total. Por eso es tan importante esto. El daño moral, todo lo que
que padeció mi familia a través de todo esto, porque todos los medios vendían este tipo de información, las cuales algunos informaban correctamente, otros inventaron un montón de cosas sobre mi persona. Mostraron cuentas bancarias, propiedades mías, cosas que no tenían ni siquiera que ver con el hecho en sí. En un momento hasta dijeron y pusieron en duda a los damnificados. Dijeron que en mi casa habían encontrado cheques por 30, 50 millones de pesos. Está grabado en los medios, del señor Iso a mi persona. Todas mentiras, todas cosas aberrantemente lujuriosas y calumniosas para con mi persona. Y de hecho con los mismos damnificados, porque daban a entender de que había un nexo entre nosotros, cuando no existió, no los conocí. Conozco a la señora el día que declara. Si bien la había visto después por los medios, yo la conozco a la señora por el día que declara en el juicio. ¿Pudo hablar con ella, con Silvana en el juicio, o no tuvo contacto? No, hay de buen día, más de buen día y eso. Nada estamos más en un lugar, ha estado en el juicio. Sí. Es muy estricto y es muy correcto, pero seguramente después de esto, del fallo, ellos entenderán. Ya creo que ellos han entendido. En el transcurso del debate se ha comprobado, lo ha dicho en el alegato final el fiscal. No solo pide mi absolución el fiscal, no es que me está absolviendo el tribunal, no está acusando la fiscalía, está diciendo que soy un damnificado colateral del hecho. No quiero irme del tema central, que es el crimen, el hecho, pero digo, el caso también puede servir de alguna manera para concientizar de que vender un auto no es cualquier cosa. Es un trámite que te puede meter en un lío bárbaro si no lo terminás como corresponde. Norman, un auto, un celular. Sí. Ahora yo le hago una pregunta entre nosotros. ¿Cuántas veces vendimos auto y no los transferimos en el momento? O compramos autos sin transferir en el momento. Esto pasa en todos lados. No es algo extraordinario lo mío. Que esté mal, sí, correcto, estuvo mal. No, más que estar mal, te termina metiendo en un lío bárbaro, digo. A cualquier persona. Ahora, yo le vendí un auto supuestamente a una buena persona y un comercio a una buena persona. Nunca se me cruzó por la mente que podía hacer algo como lo que hizo a nadie. No, ese es el punto. Vos, entonces, quizás vender un auto y no hacer la transferencia es una irregularidad. Vender un auto, no hacer una transferencia y no hacer la denuncia de venta, eso ya es mucho más raro y sobre todo hoy. Pero que después con ese auto vayan a una casa, entren 5 personas, se agarren a tiro, dejen todo lleno de sangre, maten a uno, eso no pasa nunca. Y si pasa, termina como te pasó a vos. Era el doble vínculo, era el auto por un lado y la pizzería que también se la alquilabas a él. Entonces, realmente, si bien no tenías absolutamente nada que ver, eras inocente y no dudamos de tu inocencia, por lo menos yo, desde el segundo cero, y entiendo al fiscal, entiendo lo que hizo la fiscalía. O sea, es para aplaudir el trabajo de la fiscalía de instrucción, de la fiscalía de juicio y del tribunal oral en lo criminal, los 3 jueces. ¿53 días en un calabozo? 53 días en un calabozo. 4 meses de arresto domiciliario. ¿Había estado en algún momento ya detenido por otra situación? Declaré en el juzgado. No digo, pero por otro motivo, por otra causa. Es la primera vez que... primera vez que estoy detenido y 53 días dentro de un calabozo donde había lugar para 6 personas y eran 18 personas. Un estado tremendo. Bueno, fue el proceso, había que pasar. Como dice él, lo único que había era el auto. Entonces, a través del auto se pudo dilucidar qué pasó realmente con el hecho. Cuando yo declaro, toman las cámaras del kiosco que enfocan cuando la gente entraba y salía a la pizzería, y de ahí fueron reconstruyendo todo el caso. Estuvo basado en eso. Claro. Vos pensás que tenías por un lado el auto sin transferir y por el otro lado la pizzería que él le alquilaba a McDougall's. Esa era la doble vinculación. Ahora, obviamente es un hecho escalofriante, es un hecho terrible que hay obligación de investigarlo. Si el Ministerio Público Fiscal hubiera dudado, si Claudio hubiera dudado de la inocencia en algún momento, no hubieran consentido la libertad. Es la primera vez que un hecho de un homicidio agravado, criminis causa, llega a un imputado en libertad de juicio. La prueba en sentido estricto se produce en el juicio, entonces tiene sentido que haya una audiencia oral, pública y contradictoria. Ahora, consideremos que en cuanto pudieron certificar que él estaba desvinculado de ese proceso, y el doctor Fraga dispuso la libertad. Esto hay que reconocerlo. A usted le pregunto, Walter, en concreto, con todo lo que pasó, el abogado da un punto de vista legal conforme con... Usted la padeció, porque el que estuvo preso fue usted. Mucho. ¿Qué lectura hace de este proceso en sí? No creo que es correcto que el fiscal hizo lo que debía. Porque si tomamos en cuenta, lo único que se tenía
Pero en ese momento razonaba de esta No, manera. en ese momento. decía la- En ese momento. Adrián. Qué garrón me estoy En comiendo. ese momento no pude hablar. En ese no se me momento haga no pude. ahora Con el diario del Escúchame, lunes. Con el Adrián. diario del lunes. No, pero yo te voy a ser honesto, no pude reaccionar. Yo estoy en mi casa, había salido de una operación, estaba en cama, pensé que mi hijo había venido con sus amigos a jugar al play, por lo que me había dicho al mediodía cuando me llevó el almuerzo a mi habitación arriba. 3 detenidos Perdón, tuvimos. su hijo perdió el trabajo también, ¿no? Perdió el trabajo, Lo echaron por culpa del de esto. del Yo Consejo perdí, Liberal yo de perdí el Morón. trabajo también. Ah. Perdí el trabajo, me echaron de la empresa que vení trabajando muchísimos Ajá. años. Pero al margen de esto, yo no tuve tiempo de reaccionar. Cuando me levanté y escuché ruido, le abrí la puerta, que tengo una puerta en la habitación de arriba Sí. que separa la parte de abajo de arriba, y le digo a los chicos, es necesario hacer tanto ruido, y cuando quiero acordar era toda la policía que estaba ahí adentro. O sea que no reaccioné, automáticamente me detuvieron, me esposaron, ni sabía por qué era, porque no me daban explicaciones de por qué. En un momento llega mi hijo que había ido a buscar a su amigo para jugar a la Play, como habían quedado, lo detienen a mi hijo, Sí, al me amigo, acuerdo. lo llevan detenido, todo un dolor, eso. Pusieron la imagen de mi hijo en todos los medios. Y la pasé mal, obviamente. ¿A quién le gusta estar privado de la libertad sabiéndose inocente? Ahora, el proceso era, no detenían a ninguno de los otros imputados. No sabía el fiscal si yo tenía vinculación o no, si era verdad lo que yo estaba diciendo. No obstante, así el martes había declarado la mujer de Gustavo McDougal y había corroborado mis hechos. Pero 15 días después creo que detuvieron, no me acuerdo porque yo estuve preso, estoy hablando post de que yo salí, me fui enterando de las cosas. 15, 20 días después de lo ocurrido, detuvieron a uno, luego al otro, después uno que lo detuvieron y se escapó. Se escapó de la cárcel no me de- acuerdo bien cómo fue. de San Martín. Después de que tuvieron, Parque San Martín. últimamente hace poco detuvieron al último. Entonces, fue medio, hasta que no se pudo y ganar todo bien el caso, el fiscal... ¿Su relación con la política le jugó en contra o cómo le jugó en esta circunstancia? Creo que en contra porque se mediatizó mucho el hecho, porque fue algo muy grave, pero muchos periodistas usaron eso, desde que trabajo en política, para mezclarlo. Me dijeron que me manejaba con impunidad, al final eran Capone en un momento dado, porque es verdad, fui al Capone en un momento dado, dijeron cualquier barbaridad, y además tan así que dijeron, yo ya estaba detenido y que nosotros habíamos tapado las cámaras de la puerta del comercio para que no se filmara, cuando en realidad las cámaras del kiosco fueron quienes grabaron y hoy fueron la prueba, creo, fundamental, basada para la fiscalía, para poder comprobar quiénes fueron los que cometieron este delito. Eso habrán sido los vigilantes. por Todo, robarse bueno, la yo no voy a golosina, acusar a eso. nadie porque estaba Eso detenido pasa y a no veces. puedo pasar. Pero a medida que yo salí, fui viendo las notas y las cosas que dijeron, ensuciaron, mostraron mis cuentas bancarias, propiedades, mi familia. La verdad se ensañaron y mucho. Creo que sí, que fue por participar en política. Y no vamos a desistir de eso. Yo sigo diciendo lo que te dije aquella vuelta. Creo que la política es la herramienta adecuada para poder ayudar que la gente viva mejor. El problema es que tenemos a quién ponemos a gobernar. Entonces tenemos que tener más cuidado cívico cuando elegimos a quienes nos van a representar, porque son ellos quien nos da la mejor calidad de vida, más seguridad, mejores calles, luz. Ahora, vamos a trabajar fuertemente para que el próximo intendente o quien esté como intendente le dé lo mejor a Morón. Vamos a trabajar incansablemente. El TOC número 6 es el que va a decidir en los próximos días la condena hacia los 3 imputados que están sentados al banquillo. Había un cuarto que, esto lo comentamos a través de nuestro portal de noticias Primer Plano Online. Si sos televidente de este programa y no lo lees, no tenés que estar informado, no necesariamente, ¿no? El cuarto, va a ser juzgado en otro momento, ya que su abogado defensor, se excusó de participar en el juicio por problemas psiquiátricos. Allí el tribunal, integrado por los doctores Andrea Bearsi, Cristian Toto y Alejandro Rodríguez Rey. Correcto, los 3 jueces que integran el tribunal número 6 decidieron llevar a juicio más adelante al cuarto imputado,
y estos 3 juzgarlos. Hay un quinto que murió en el proceso, ¿no? Mientras y el sexto, que era el uruguayo, que no fue acusado por la fiscalía, por lo tanto va a ser sobreseído. Participó del juicio y no fue acusado, por lo tanto... Sí, en realidad había 8 imputados, porque Claro. el hijo y el amigo del hijo también tuvieron imputado al principio y después sobreseído. Nosotros tuvimos 3 sobreseimientos, 2 sobreseimientos y un absuelto. Bien. Fue duro, como vos decís. Y por más que diga pesado o no pesado, como lo dijimos en el programa anterior, la política influyó, porque la presión mediática sobre el fiscal fue enorme en ese momento. Entonces, soltar al único detenido siendo titular del auto era un riesgo muy alto para el fiscal. Más allá de que me cargues de que no la pasé bien, sí, la pasé mal, pero creo que actuó como debía el doctor Oviedo. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Bueno, Gracias. nos alegramos, sí, que una persona inocente que haya estado detenido injustamente, siempre digo, estar detenido, si cometiste un delito, igual, más allá que corresponde que pagues por el delito que hayas cometido, debe ser una cuestión dura, ¿no? Perder la libertad. Ni que hablar, perder la libertad por algo que no cometiste. Y te pongo una nota al pie. Lo importante que es que programas como este, que fue, como vos muy bien lo dijiste, el único canal que cubrió desde el día 1 hasta el día último, porque el último día estabas vos ahí en el juicio cuando arrancaba. El único canal, el único medio que estuvo fue Primer Plano, y eso lo agradecemos porque podemos demostrar no solamente la inocencia, sino limpiar un poco el nombre tan manchado injustamente de mi cliente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir, un gusto.